Hola, somos Mati, Pauli y Juanita. Somos estudiantes de cuarto año de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. Intentamos traer nuestras charlas a un podcast para poder traducir lo que pasa en el mundo. Bienvenidos a Cancillería Paralela, un podcast donde nos gusta hablar de la geopolítica de una manera cercana, sin vueltas, con mucha curiosidad y ganas de analizar el mundo en el que vivimos. Hoy vamos a hablar de un tema súper actual y recurrente. ¿Por qué decimos que la derecha es el nuevo negro? ¿El conservadurismo está de vuelta? ¿Es casual que suceda esto? Antes de responderte todo esto, veamos primero qué es ser de derecha. El origen de la distinción entre izquierda y derecha viene desde la Revolución Francesa. Imaginen, Francia 1789, convulsión social, revolución, María Antonieta, sus vestidos coloridos y los croissants. Y toda una sociedad que estaba a punto de cambiar. Se comienzan a discutir los privilegios de las clases altas, la representación política de las mayorías y el camino a seguir de la sociedad francesa. Es en este caos y en este momento convulsionado que, en la Asamblea Constituyente de la época, se produjo una división, en un principio trivial, pero que con el tiempo se torna radical para toda la política, la diferencia entre la izquierda y la derecha. claro, fue trivial porque no fue algo planeado, sino que se fueron posicionando en el espacio según sus posiciones respecto a los diferentes temas. Fue al azar, pero también decimos que fue radical, justamente porque fue un parteaguas que definió y define la política, incluso hasta nuestros días. Allí, en la asamblea, se ubicaron del lado izquierdo quienes tenían posiciones un tanto más revolucionarias, es decir, los que pedían el fin de los poderes monárquicos absolutos. Y del otro lado, los de la derecha, los moderados, buscaban mantener esos privilegios. Pero ojo, que estos no son conceptos absolutos, sino que van cambiando y se van adaptando al tiempo y al espacio en el que se apliquen. Claro, tomemos como medida la igualdad, por ejemplo, y lo que decía el politólogo Bobbio sobre esto. Según él, la izquierda entiende la igualdad como algo a lo que se debe llegar. Es una meta, es una búsqueda por la eliminación de las desigualdades existentes. Para ellos, el punto de llegada sería, por ejemplo, la justicia social. Mientras que la derecha ve a la igualdad como natural, necesaria y que no se puede eliminar. Acá el énfasis ya no es la sociedad, sino el individuo. Defienden la libertad individual y abogan por la eliminación de impedimentos en la vida privada. Creen en el esfuerzo y, por supuesto, en la meritocracia. Bien, habiendo entendido ya esta diferencia, ahora propongo que hablemos un poco de las características de la derecha. Voy a empezar. El tan usado discurso volver a la época dorada, esa recurrente añoranza del pasado, del pensamiento lo que pudo haber sido si la derecha hubiera estado en el poder. La derecha mira el pasado con nostalgia y observa e interpreta la sociedad actual como el resultado de lo destruido por la modernidad y el progresismo. Otra que se repite cada vez, la proposición de soluciones rápidas y mágicas frente a problemas estructurales. Si la salida suena muy fácil o muy inmediata, desconfía. O sea, algo raro hay. No puede ser que nadie haya pensado antes en esas soluciones mágicas e inmediatas. Claramente llevan consigo una letra chica con desventajas y pérdidas de las que pocos hablan. Algo que quiero agregar, que observamos sobre todo en las últimas experiencias, es la presencia de líderes carismáticos. Esos que vienen a salvar la sociedad, autopercibidos como los mesías. Los líderes carismáticos son el prototipo, pero esencial, de los líderes populistas, que puede ser tanto de izquierda como por ejemplo Correa en Ecuador o Fujimori en Perú, y los de derecha también, como por ejemplo, a ver chicas, díganme alguno. Milei, claramente. Sí, y Donald. Trump. Y sí, no va a ser el Pato. ¿Quién? ¿Pato Bullrich? Sí, una tipa variada en la política, Pato Bullrich, ¿no? De familia patricia, pero al fin del día montonera, radical, del PRO. Y de ahora de la libertad avanza, ¿no? Claro, no te olvides ahora. Fua. Que me pierdo. Y ojo con esto, hagamos una aclaración, porque el líder carismático no se refiere a alguien que nos cae bien o que es simpático, sino que justamente hace referencia a algo así como una cualidad extraordinaria. Sí, ya lo dijo Weber. Ante tiempos de angustia, crisis o caos, la luz al final del túnel es ese carisma, ese mesías que promete cumplir hasta lo que no puede. No, hay muchas frases, la verdad, en la política argentina. Conmigo los argentinos, todos van a tener la heladera llena. ¡No se inunda más! Argentina va a ser potencia. Con esto vemos que en la historia hay muchos casos, desde los tiempos de Weber hasta la actualidad. Pero sigamos con lo que nos concierne en este capítulo, ¿no? La derecha. Claramente, otra característica estrella para mí es la antagonización, esa clara identificación del enemigo. Es tomada como la gran oportunidad política para aglutinar, para generar ese espacio de pertenencia y marcar ahí la diferencia. Justamente en los discursos siempre aparecen esas distinciones entre nosotros y ellos.
Les propongo algo. Yo les digo un par de palabras y ustedes me dicen si los asocian con la derecha o con un discurso más de izquierda. Si yo les digo la gente como uno. Derecha. Sí, ¿no? Sí. Si yo les digo del pueblo, Claramente de izquierda, ¿no? los obreros o los Uf. descamisados. Izquierda, izquierda. Sí. Y si yo les digo la gente de bien o los buenos ciudadanos, Es el jabo. Está bien. justamente esa va a ser la lógica que va a manejar la antagonización. Contraponer constantemente a los dos grupos. Bueno, como dice la Clau, una de las claves para que surja un populismo es la dicotomización del espacio social. Mirá qué interesante. ¿Viste? Bueno, y hablando de antónimos y de dicotomización, hay que ver cómo estos se van adaptando en cada país. Claramente es más fuerte el discurso anti-inmigratorio en Europa que en América, pero analizando la narrativa siempre van a haber dos grupos sociales que van a ser antagonizados. Los discursos están estructurados como una caja de resonancia. El pueblo, considerado homogéneo, uno contra lo ajeno. Esto existe desde el momento en que se creó la pólvora, la tan conocida y nombrada dinámica amigo-enemigo definida por Carl Schmitt. En esta lógica, el amigo es el aliado, el que comparte la identidad política, y por consiguiente el enemigo es el otro. Otro factor de esta nueva derecha es la mediatización a través de redes sociales. TikTok principalmente. La idea de hacer o decir algo provocativo, polémico, causar revuelo y que todos hablemos de eso. También usan los memes, las imágenes con IA o el humor. Claro, eso lo vimos, por ejemplo, después del balotaje, la famosa foto de un león con un pato abrazado, ¿se acuerdan? Qué momento, ¿no? Sí. Todo esto funciona como un caballo de Troya. Dentro de todo el tumulto de información, se insertan de incógnito, como quien no quiere la cosa, los soldados de Troya. Esos mensajes polémicos a través de insignificantes e inofensivas bromas. Y sí, se dicen cosas todo el tiempo, pero no dejan de ser broma. El humor tiene esa densidad un tanto gaseosa. Tanto si te reís como si te escandalizás, al final del día tanto no importa, porque fue dicho a modo de broma. ¿Creen que dijo de verdad Bregman que Milei era un gatito mimoso? Ahí le rompió. Sí, todas estas nuevas formas de comunicación tienen esta característica. Al ser inmediatas y efímeras, cargan con la irresponsabilidad y el anonimato propios de contenido que circula en redes sociales. Las plataformas también sirven para viralizar desinformación, confundir a la gente, lo cual puede reforzar tu postura. O al contrario también, pueden mostrarte todo eso que te enerva y te desespera. Y es ahí donde el algoritmo espera que interactúes, que te enojes, que comentes y que esta cadena se perpetúe ampliamente. Este tipo de discursos son efectivos porque son justamente simples, rápidos, resuenan y además convencen. Chicos, no nos puede faltar el eslogan estrella de todas las derechas. Dios, patria y familia. No. Es curioso encima, ¿no? Un eslogan que nadie practica, pero todos van y compran. Sí, y continuando con la comunicación, tenemos que hablar de lo que se conoce como licencia social. Hoy en día cuando un líder dice algo, los seguidores también tienen permitido decirlo. Se va estirando así la línea de lo que se puede decir y lo que antes era moralmente incorrecto, hoy está permitido. Bueno, habiendo visto estas características de la derecha, ahora falta entender una cosa. ¿Por qué se da el fenómeno mundial del giro a la derecha? Si queremos llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, para esto hay varias hipótesis. Al fenómeno de la ultraderecha o de la extrema derecha lo podemos entender, por un lado, por el fracaso de las izquierdas. Claro, chicos, en América Latina tenemos el gran ejemplo, el fenómeno de la marea rosa. Al final, los colores no tienen género, pero sí que toman partido, ¿eh? Este gran fenómeno se dio entre 1998 más o menos hasta 2015. Sí, los gobiernos progre de centro-izquierda, que mientras duraron, supieron aprovechar el boom de las materias primas. No se olviden, chicas, en Argentina, la soja es peronista. Podemos nombrar a mandatarios como Chávez en Venezuela, Néstor y Cristina en Argentina. Evo en Bolivia. Y a Rafael Correa en Ecuador. Bueno, como vos decías, Juan, en la cresta de la ola todos estuvimos bien. Pero cuando esa marea bajó, llegaron con ellas las decepciones y las incapacidades políticas y económicas. Todo lo que sube en algún momento tiene que bajar, y nosotros como continente no fuimos la excepción. El fracaso de las izquierdas puede ser sin dudas un catalizador de las derechas, pero también podemos ver otras propuestas, como por ejemplo, la crisis de representación que sufren los votantes al no sentir reflejados sus intereses en las propuestas políticas actuales. Ante una élite política que no te representa, que no se esfuerza o no comprende tus problemas, quizá la salida más elegida termina siendo la derecha y su discurso. A pesar de que parece ser una opción nueva o moderna, todas las ideas ya fueron pensadas primero por las viejas derechas. Y, claramente, no son exactamente aplicadas a cómo fueron pensadas, sino que son adaptadas a lo que es tolerable por nuestras sociedades actuales. Cambian de forma, de discurso o de apariencia.
pero detrás de esa fachada todas tienen el mismo origen. A ver, es claro que ante sociedades desorientadas, las ideas conservadoras retoman fuerza. Si antes estábamos mejor, ¿por qué no podemos volver a ese pasado? A ver, ¿qué cosas buenas nos trajo la modernidad? El progresismo, los derechos, pero a costa de semejante crisis económica. A ver, obviamente no son todos sucesos lineales. Muchas veces hay cuestiones que no tienen que ver con otras. Pero ante la falta de respuestas, uno tiende a aferrarse a lo conocido, a lo que supo ser solución. La famosa creencia de que todo tiempo pasado fue mejor. Una tendencia que crece fuertemente también es la ultraderecha como respuesta a la ola feminista. A toda gran acción le sigue consecuentemente una gran reacción, donde supieron reivindicarse los derechos, los cuerpos y la libertad de género. Hoy sucede algo completamente distinto. La política también ha llegado a la tendencia en las modas, por ejemplo. Lo vemos en las redes sociales y cómo volvió el estilo old money, el clean look, todas impolutas, con el pelo tirante, la delgadez extrema, las trad vibes y ese discurso tan misógino de calladita te ves más bonita. Bueno, pero ¿qué podemos ver entonces frente a esto? A ver, claramente que la historia no es una línea recta hacia el progreso, sino que es un péndulo, que cuando se va mucho hacia un lado, regresa a los años y con una fuerza totalmente inesperada. Parece justamente que la política es un péndulo eterno, donde cada de nosotros se construye sobre las ruinas de un ellos, y donde la libertad de unos siempre parece ser la amenaza de otros. Pero, ¿es el conflicto la única forma de evitar este mundo? Bueno, la verdad es que no tenemos una respuesta. De hecho, este fenómeno de la derecha está sucediendo ahora mismo. Lo vamos entendiendo día a día, pero en política nada sucede porque sí. Los resultados que vemos en la actualidad son consecuencia directa del pasado reciente, y lo que vemos es un voto negativo. No se vota a favor de, sino en contra de los excesos, de la corrupción sistemática. De las promesas de progreso con nulos resultados. El voto a la derecha persigue este deseo de cambio y de no repetir los errores del pasado, de no ver las mismas caras de siempre. Lo importante de todo esto es cuestionar el pasado, cuestionar la actualidad, no conformarse e intentar aprender de estas experiencias del pasado, claramente. Y entender además que todo hecho es político. Y también todo hecho es social, porque somos seres sociales, chicos. Obvio y social. Por eso es que lo hablamos acá. No se puede gobernar dejando de lado al otro ni dando por sentado a nuestro sistema democrático. Por eso es que yo no puedo evitar preguntarme, si nos alimentamos día a día mutuamente de este odio, ¿será capaz la democracia de reinventarse, superar la crisis y garantizar un lugar en el que podamos convivir todos? Llegamos al final de este capítulo de Cancillería Paralela. Muchísimas gracias a Lapso por el espacio. Si te gustó, compartilo, comentá o súmate al debate, porque la política internacional no es algo lejano. Acordate, nos atraviesa todos los días y queremos seguir charlándola juntos. Nos vemos pronto.